Samuel Melinao Mapuche. Creo que, en primer lugar, el Estado tiene que entender que aquí son dos visiones totalmente distintas. Cuando partimos desde ese punto de vista, todo lo que jurídico que ha establecido el Estado queda nulo. Así de simple. Hay que aclarar que son dos visiones totalmente distintas, dos como visiones distintas. Y desde ese punto de vista hay que construir esto. Y entonces, desde ese sentido, sabemos que todos pueden consultar, pero eso no quiere decir que cada uno, ¿no es cierto?, y cada uno de nosotros elabore su propia consulta. Yo creo que aquí estamos trabajando, ¿no es cierto?, para un bien común de todos y que le sirva a todos. Y que sea, ¿no es cierto?, ese instrumento para poder, ¿no es cierto?, trabajar y poder desarrollar donde no daña a ninguno. Entonces tiene que respetarse este instrumento, y este instrumento se está elaborando ahora. Aquí lo estamos nosotros discutiendo. Entonces, cuando alguien me dice, mire, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo, parecido, pero lo voy a consultar de acuerdo a mi criterio y de acuerdo a lo que yo pienso y yo creo, y uno se pregunta, bueno, ¿para qué estamos entonces? Entonces aquí, y cuando hablamos de derechos, tenemos dos derechos en este país: el derecho jurídico que establece la Constitución Política de Estado y el derecho de hecho que tenemos nosotros los propios indígenas. Entonces, me están respetando mis derechos de hecho que tengo, que son implícitos y que reconocidos por cada uno de ustedes que habitan en este país, indígena y no indígena. Uno se pregunta. Entonces, desde ese punto de vista, llamo al Estado también a cambiar de visión y ponerlo en la posición de esta visión distinta, de pensar distinto, de decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué considera y qué no considero? ¿Qué considera el mundo indígena y qué no considera el Estado chileno? Desde ese punto de vista, este es el tema crucial, porque el tema de inversión involucra todo aquello material, ¿no es cierto?, y todo aquello que tiene que ver con recursos económicos. Para el mundo indígena, la visión de inversión tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo material y lo inmaterial. Y aquí entramos. Y allí donde yo creo que aquí el diálogo no se agota, ¿no es cierto?, con esta discusión. Y en ese sentido llamo al Estado también a dejar tener claro eso. Por otro lado, el reglamento, también quiero decirle a los hermanos del medio ambiente, ¿no es cierto?, a los que representan al Estado, dejarle claro que aquí el gesto está más que claro, digamos. Y seamos sinceros en eso. Los pueblos indígenas no aceptan el CIA. Desde ese punto de vista, entonces, la discusión ya no se transforma en una cuestión que esto es mejor, que esto no. Simplemente los pueblos indígenas en este momento no aceptan el CIA porque no lo representa. Y desde el punto de vista, viendo sinceramente aquello, automáticamente tenemos que decir, bueno, no se acepta, por lo tanto se retira, construyamos esto, ¿no es cierto?, de acuerdo al bien común de ambos. Y en ese sentido, porque tampoco no representa el sentimiento de los pueblos indígenas. Sí, a lo mejor de algunos dirigentes y de algunos peñas o lamuen, como digo yo, que le conviene, pero no el sentimiento del pueblo. Y por otro lado, tampoco está bajo el consentimiento del pueblo. Y muy bien lo decía Matías, de los educadores. ¿Quiénes son? Sin embargo, después hablamos de instituciones representativas y hablamos de pueblo. Pero sin embargo, también hablamos de los facilitadores interculturales. ¿Los pueblos indígenas tenemos facilitadores interculturales? Es lo que uno se pregunta. ¿Ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, tampoco el CIA tiene el parecer de los pueblos indígenas. Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, creo que no hay que seguir discutiendo. La cuestión es que es clara. Nadie quiere el CIA, los pueblos indígenas no lo aceptan, por lo tanto, de acuerdo al convenio 169, elaboremos este proceso, démosle la condición que corresponde y analicémoslo profundamente lo que significa para llegar a un acuerdo. Entonces, no sacamos nada con decir si le gusta a uno o no le gusta, si a nadie le gusta el CIA. O sea, seamos sinceros, francos en ese sentido. Hoy día se tiene que trabajar bajo el convenio 169 y eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Le toca a Marcial, pero me está viendo que Wilfredo se tiene que retirar. ¿Se puede tomar la palabra antes? ¿Tiene vuelo? Ya. A esta hora de la tarde estoy bien poco caballero, así que no cedo mi palabra.
el... No es una broma. Yo creo que El chistólogo soy yo, yo Marcelo. creo que aparte de esta aparente confrontación, que me parece bien, porque la confrontación de ideas siempre es buena. Yo creo que también tenemos que analizar los pueblos indígenas varias cosas un poco más detenidamente. Aquí, tanto de parte del gobierno, también han existido varios reconocimientos que nosotros planteamos, como por ejemplo lo que se ha dicho previamente, donde lo que se consulta es la resolución de calificación ambiental como medida administrativa. Nosotros estamos, o sea, hemos planteado eso. El tema de los plazos, y quisiera vincular toda la discusión que hemos estado realizando hasta el momento como consulta. Hemos elaborado y hemos consensuado etapas, por ejemplo, cómo se hace. En el fondo ese cómo se hace es un estándar vinculado al convenio 169. Y a lo mejor ese cómo se hace no es el mismo estándar que están planteando ustedes ahí en el reglamento. Por lo tanto, si se eleva el estándar, tendríamos que buscar también en algún momento una fórmula entendiendo todo lo que han planteado los hermanos acá. Primero, y aguantándose ustedes, y se lo vamos a seguir diciendo, de que la consulta que hicieron no fue consulta y tenemos nuestras razones. Y tenemos nuestras razones también para decirle que no está de acuerdo al convenio C9. Tenemos razones para decirle que ustedes limitan el tema de la consulta a la participación ciudadana y el convenio dice otra cosa. ¿Ya? Y eso lo plantea ahí en el artículo 82 de su reglamento. Por lo tanto, veamos, o sea, yo sé que hay que buscar un punto de acuerdo favorable a los pueblos indígenas, obviamente, porque nosotros también tenemos que defender esos intereses. Y en algún momento hay que aventurar a lo mejor algo, usando las palabras de don Matías, algo intrépido. Yo creo que ustedes también tienen que ser intrépidos, si es más que mal estamos reglamentando algo que no va a durar una semana. Estamos reglamentando algo que tiene que determinar de alguna manera no solo la política pública, sino que la relación de los pueblos indígenas con el Estado. Entonces, bajo esa consideración, yo creo que hay que darle una buena vuelta al tema de los proyectos de inversión, al tema de su reglamento. Como propuesta, yo creo que nosotros podríamos tener varias, en la hora del café seguramente nos vamos a poner de acuerdo para hacer una propuesta de cómo abordar lo que ustedes están planteando. O sea, derechamente, la primera impresión es que por la experiencia que tenemos y por la desconfianza histórica que existe, nosotros podemos decir, no queremos que usted acá haga su presentación, pero hay que buscar una fórmula. ¿Por qué? Porque somos críticos y también tienen que saber por qué somos críticos desde el punto de vista de lo normativo. Si no estamos siendo críticos solamente porque seamos indígenas, sino porque estamos hablando del punto de vista de lo normativo. Eso es lo que quería plantear. Gracias, Marcial. Ahora Wilfredo, porque tiene que retirarse. Tiene vuelo próximo. Wilfredo Bastián, por lo que he hecho. Yo quisiera, verdad, no retirarme sin antes tener la respuesta que le he planteado respecto de cuál es la voluntad real de este gobierno respecto aquí, en definitiva, aplicar en términos de consulta indígena a los proyectos de inversión lo que establece su reglamento del SEA o lo que se está construyendo hoy día en esta mesa a la que ustedes han invitado también como gobierno a construir realmente en una mesa de consenso las posturas de los pueblos indígenas, las disposiciones de ustedes como Estado. Ahora, me gustaría irme con eso porque es una demanda que también nuestras comunidades y nuestros territorios se han planteado y en base a varios momentos. Ahora, respecto a los proyectos de inversión y alguien lo decía por ahí, yo creo que el tema de las exploraciones, los permisos de exploraciones. Todo proyecto de inversión nace con la exploración, porque el privado que se va a instalar en el territorio primero va al terreno a explorar si hay o no hay el mineral o el material que va a explotar después, pues. Entonces, ahí el CERNAGEMIN también tiene que regularse de acuerdo en este tema de la consulta y a lo que nosotros establecemos que en esa instancia tiene que ser consultado los derechos
de protección de agua también tienen que ser consultados, porque existen comunidades aledañas, existen servidumbre, existen una serie de circunstancias que ocurren en torno a ellos. O sea, de hecho, hay muchos fallos también que se han dado respecto a derechos de agua donde las comunidades se han opuesto y en algunos de ellos han dado la pelea. Entonces, yo creo que hay que analizar en su amplitud el tema de lo que significa un proyecto de inversión determinado en nuestro territorio, porque no es solamente el que venga a generar el desarrollo o el que venga con las lucas para que el Estado pueda seguir haciendo su trabajo, no. Tiene que ver con el cambio de la forma de vida de los quienes habitan en esos territorios también, porque de alguna manera se ven afectados. Hoy día le puedo ejemplificar lo que pasa hoy día con la comunidad indígena aymara de Parca, lo que está pasando con Mamiña, lo que va a pasar con nuestra comunidad Quipisca y Tiuca en un par de años más, donde la autoridad ni siquiera hoy día también ha sensibilizado respecto de la situación que está pasando. Existe por ahí un informe que determina saturación ambiental en las comunidades de Parca y Mamiña. ¿Y qué es lo que ha hecho la autoridad respecto al tema? ¿Quién fiscaliza realmente las resoluciones de calificación ambiental? ¿Dónde podemos acudir? ¿Dónde pueden acudir las comunidades hoy día afectadas? Y están demostrables en el sistema de hoy día de su vida agrícola, por ejemplo.